En el pequeño pueblo de San Miguel, donde todos se conocían desde la infancia y los secretos viajaban más rápido que el viento, vivía una joven llamada Isabella cuya historia cambiaría para siempre en lo que debería haber sido el día más hermoso de su vida. Era una mañana de primavera cuando los rayos del sol se filtraban entre las cortinas de encaje de su modesta habitación, iluminando el vestido blanco que había cosido con sus propias manos durante meses, puntada por puntada, sueño por sueño. Isabella había crecido como la hija del carpintero del pueblo, una familia trabajadora pero de recursos limitados. A pesar de las dificultades económicas, sus padres siempre la habían educado con valores sólidos y le habían enseñado que la verdadera riqueza estaba en el corazón y en las acciones nobles. Desde pequeña, ella había demostrado una bondad excepcional, ayudando a los ancianos con sus compras, cuidando a los niños del vecindario sin pedir nada a cambio, y siempre teniendo una sonrisa amable para cualquiera que se cruzara en su camino. Cuando conoció a Roberto, un joven mecánico que había llegado al pueblo buscando trabajo, Isabella sintió que su corazón encontraba por fin su lugar en el mundo. Roberto era diferente a los otros muchachos del pueblo, era gentil, trabajador y compartía con ella los mismos valores de humildad y honestidad. Durante 2 años, su romance floreció como las flores silvestres en los campos que rodeaban San Miguel, y cuando finalmente le propuso matrimonio bajo el viejo roble donde solían encontrarse, Isabella creyó que todos sus sueños se hacían realidad. Los preparativos para la boda fueron modestos pero llenos de amor. La familia de Isabella había ahorrado durante meses para poder ofrecer una celebración digna, aunque sin los lujos que otras familias del pueblo podían permitirse. La madre de Isabella había bordado flores delicadas en el vestido de novia, mientras que su padre había tallado personalmente los anillos de madera que intercambiarían, una tradición familiar que consideraban más valiosa que cualquier joya costosa. Sin embargo, no todos en el pueblo veían con buenos ojos esta unión. Las familias más acomodadas, especialmente la familia Vega, propietaria de la mayor tienda del pueblo, habían comenzado a murmurar y hacer comentarios despectivos sobre la boda de pobres que se avecinaba. Carmen Vega, una mujer de mediana edad conocida por su lengua viperina y su obsesión por las apariencias, había comenzado a esparcir rumores maliciosos sobre Isabella y su familia, sugiriendo que no tenían derecho a celebrar por todo lo alto cuando apenas tenían para sobrevivir. El día de la boda amaneció nublado, como si el cielo mismo presagiara lo que estaba por suceder. Isabella se había levantado antes del alba, nerviosa pero feliz, revisando cada detalle de la pequeña ceremonia que tendría lugar en la iglesia del pueblo, seguida de una modesta recepción en el patio de su casa familiar. Había invitado a todos sus vecinos y amigos, confiando en la bondad de corazón que siempre había encontrado en su comunidad. Cuando llegó el momento de dirigirse hacia la iglesia, Isabella caminaba radiante del brazo de su padre, saludando con cariño a las personas que se habían reunido para acompañarla en este día tan especial. Su vestido, aunque sencillo, la hacía lucir hermosa, y su sonrisa iluminaba toda la calle principal del pueblo. Sin embargo, conforme avanzaba hacia la iglesia, comenzó a notar algo extraño en las miradas de algunas personas. Al llegar a la puerta de la iglesia, Isabella se detuvo esperando ver a Roberto esperándola en el altar, pero lo que encontró la dejó helada. La iglesia estaba prácticamente vacía, con apenas una docena de personas dispersas en los bancos, y Roberto no estaba por ningún lado. El párroco se acercó con una expresión incómoda en el rostro y le entregó una carta que había llegado esa misma mañana. Con manos temblorosas, Isabella abrió la carta y leyó las palabras que destrozarían su mundo. Roberto había huido del pueblo durante la noche, llevándose consigo los ahorros que habían reunido juntos para comenzar su nueva vida. Pero eso no era todo. La carta revelaba que todo había sido una farsa cruel orquestada por algunas personas del pueblo que habían apostado sobre cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de que Roberto nunca la había amado realmente. Las risas y murmullos comenzaron a llenar la iglesia mientras Isabella permanecía inmóvil, procesando la magnitud de la traición. Carmen Vega y sus amigas no pudieron contener su satisfacción maliciosa, comentando en voz alta sobre cómo era obvio que esto iba a pasar y que la gente como ella debería conocer su lugar. Los comentarios hirientes se multiplicaron como ondas en un estanque, cada uno más cruel que el anterior. Humillada y con el corazón destrozado, Isabella salió corriendo de la iglesia mientras las carcajadas de algunos resonaban a sus espaldas. Corrió hasta llegar al viejo roble donde Roberto le había propuesto matrimonio, y allí se dejó caer, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Se había convertido en el hazmerreír del pueblo, la pobre niña ingenua que había creído en un cuento de hadas que nunca existió, pero lo que Isabella no sabía en ese momento de desesperación absoluta era que el destino tenía preparado para ella un giro completamente inesperado, uno que no solo cambiaría su vida para siempre, sino que también pondría a todos aquellos que se habían burlado de ella en una posición que jamás habrían imaginado posible. 3 días habían pasado desde la humillación pública de Isabella, y el pueblo de San Miguel parecía haber encontrado en su desgracia el entretenimiento perfecto para alimentar los chismes durante las próximas semanas. En la panadería, en el mercado, en cada esquina donde se reunían los vecinos, la historia se repetía una y otra vez, cada vez más exagerada y cruel.
Algunos decían que Isabella había sido tan ingenua que incluso había prestado dinero a Roberto para que comprara herramientas que nunca usaría. Otros inventaban detalles sobre cómo ella había planeado una luna de miel extravagante con dinero que no tenía. Carmen Vega se había convertido en la narradora principal de esta tragedia, organizando reuniones en su tienda donde las mujeres del pueblo se congregaban para diseccionar cada aspecto de la vida de Isabella. Siempre supe que esa niña tenía demasiadas ilusiones para su posición, decía Carmen mientras pesaba las habichuelas con una sonrisa satisfecha. La gente como los Morales debería conformarse con lo que tienen y no aspirar a cosas que están fuera de su alcance. Sus palabras eran como veneno que se extendía por todo el pueblo, envenenando incluso a aquellos que anteriormente habían mostrado cariño hacia Isabella. Mientras tanto, Isabella permanecía encerrada en su habitación, negándose a salir o a recibir visitas. Su madre, Esperanza, subía 3 veces al día con platos de comida que regresaban intactos, y su padre, don Carlos, se había sumido en un silencio doloroso que preocupaba a toda la familia. La vergüenza había caído sobre los Morales como una maldición, y todos en la casa sentían el peso de las miradas acusadoras cada vez que se aventuraban a salir a la calle. Durante esos días de reclusión, Isabella comenzó a recordar detalles que antes había pasado por alto. Roberto siempre había tenido excusas para no presentarla a su familia, diciendo que vivían muy lejos y que eran personas complicadas. Nunca había querido hablar sobre su pasado o sus planes futuros más allá de generalidades vagas. Incluso había ocasiones en las que desaparecía por días enteros, explicando que tenía trabajos especiales que requerían viajar a pueblos vecinos. Isabella, cegada por el amor, había aceptado todas estas explicaciones sin cuestionar nada, pero había algo más que la atormentaba, algo que no había mencionado a nadie. La noche anterior a la boda, Roberto había insistido en que le diera todas las joyas heredadas de su abuela, las únicas piezas de valor que poseía la familia Morales. Él había dicho que quería llevarlas a la ciudad para que las pulieran y brillaran especialmente para el día de su boda, prometiendo regresarlas antes de la ceremonia. Isabella había dudado, pero finalmente había cedido ante su insistencia y sus promesas de amor eterno. Ahora se daba cuenta de que todo había sido calculado desde el principio. Roberto no solo había planificado robar sus ahorros, sino también las reliquias familiares que representaban generaciones de historia y sacrificio. La traición era más profunda de lo que inicialmente había comprendido, y el dolor se intensificaba cada vez que pensaba en cómo había entregado voluntariamente todo lo que tenía valor en su vida. El cuarto día, cuando Isabella finalmente reunió el valor para asomarse por la ventana, vio algo que la hizo reflexionar profundamente sobre la naturaleza humana. Un niño pequeño, hijo de una de las familias más humildes del pueblo, había tropezado frente a la tienda de Carmen Vega, derramando todas las naranjas que su madre le había enviado a vender. En lugar de ayudarlo, Carmen y sus amigas se burlaron del pequeño, haciendo comentarios crueles sobre su ropa remendada y la torpeza de esa clase de gente. Fue en ese momento cuando Isabella comprendió algo fundamental: la crueldad que había experimentado no era única ni dirigida específicamente hacia ella. Era parte de un patrón más amplio de comportamiento que caracterizaba a ciertas personas del pueblo, aquellas que encontraban placer en el sufrimiento ajeno y que usaban las desgracias de otros para sentirse superiores. Esta revelación, aunque dolorosa, le dio una perspectiva diferente sobre su situación. Esa misma tarde, Isabella recibió una visita inesperada. Doña Mercedes, la mujer más anciana del pueblo y conocida por su sabiduría, había venido a verla. Mercedes había vivido lo suficiente para presenciar múltiples generaciones de drama pueblerino, y sus ojos habían visto más tragedias y triunfos de los que la mayoría de las personas podrían imaginar. Se sentó junto a Isabella en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Niña, he visto este mismo espectáculo muchas veces a lo largo de mi vida», le dijo con voz suave pero firme. «La gente pequeña necesita hacer pequeños a otros para sentirse grandes. Pero hay algo que no saben, algo que solo se aprende con los años. La vida tiene una forma muy particular de equilibrar las cuentas». Mercedes le contó historias de otras personas del pueblo que habían sido víctimas de humillaciones públicas en el pasado, y como muchas de ellas habían encontrado eventualmente una justicia poética que nadie había previsto. Sus palabras sembraron una semilla de esperanza en el corazón destrozado de Isabella, aunque todavía no podía imaginar cómo podría cambiar su situación, pero lo que ni Isabella ni nadie más en el pueblo sabía era que, en ese mismo momento, una serie de eventos se estaban desarrollando a cientos de kilómetros de distancia, eventos que pronto convergerían en San Miguel de una manera que nadie podría haber predicho. La verdadera identidad de Roberto estaba a punto de ser revelada, y con ella llegarían consecuencias que sacudirían los cimientos mismos de la pequeña comunidad, transformando para siempre las vidas de todos los involucrados en esta historia de traición y redención. Una semana después de la humillación de Isabella, San Miguel despertó con una noticia que nadie esperaba. 2 automóviles negros y elegantes habían llegado durante la madrugada y se habían estacionado frente a la comisaría del pueblo. Los vehículos tenían placas de la capital y cristales polarizados que impedían ver quienes viajaban en su interior.
Para un pueblo donde la llegada de un carro nuevo era motivo de conversación durante días, la presencia de estos vehículos oficiales generó una inquietud inmediata entre los habitantes. El comisario Hernández, un hombre tranquilo que rara vez enfrentaba crímenes más serios que peleas de cantina o gallinas robadas, recibió esa mañana a 3 hombres vestidos de traje que se identificaron como agentes de la Policía Federal. Llevaban consigo una carpeta gruesa llena de fotografías y documentos, y su primera pregunta fue si conocían a un hombre llamado Roberto Vargas, alias El Camaleón, buscado por estafa y fraude en al menos 5 estados diferentes. La fotografía que mostraron era inconfundible. Era el mismo Roberto que había conquistado el corazón de Isabella y había desaparecido con los ahorros de la familia Morales. Pero los agentes revelaron algo que nadie en el pueblo habría imaginado jamás. Roberto no era simplemente un ladrón común, era parte de una red sofisticada de estafadores que se especializaba en infiltrarse en pueblos pequeños, identificar a las familias más vulnerables y despojarlas de sus ahorros de toda una vida mediante elaboradas farsas románticas. El comisario Hernández sintió cómo se le helaba la sangre al escuchar los detalles del modus operandi de Roberto. El estafador había perfeccionado una técnica que había usado exitosamente durante años. Llegaba a pueblos pequeños haciéndose pasar por un trabajador honesto en busca de una nueva oportunidad. Una vez establecido, identificaba a jóvenes solteras de familias trabajadoras que tuvieran algún tipo de ahorros o propiedades de valor. Luego iniciaba un cortejo calculado, diseñado específicamente para ganarse la confianza no solo de la víctima, sino de toda su familia y comunidad, pero lo que más impactó al comisario fue descubrir que Roberto había estado documentando meticulosamente cada paso de su estafa en San Miguel. Los agentes habían recuperado su computadora portátil durante una redada en la capital, y en ella encontraron fotografías de Isabella, mapas detallados del pueblo, y notas sobre los hábitos y rutinas de la familia Morales. Había incluso grabaciones de audio donde Roberto se burlaba de la ingenua pueblerina con sus cómplices, describiendo con desprecio cómo había logrado manipular sus sentimientos. Mientras los agentes federales conducían su investigación en la comisaría, el pueblo comenzó a hervir de rumores y especulaciones. Nadie sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero la presencia de autoridades federales había transformado la atmósfera de San Miguel. Carmen Vega y sus amigas, que habían pasado la semana anterior riéndose de Isabella, ahora se reunían en círculos nerviosos, susurrando teorías sobre qué podría haber traído los agentes hasta su tranquilo pueblo. Isabella, todavía recluida en su casa, fue informada por su padre sobre la llegada de los investigadores. Don Carlos había logrado hablar brevemente con el comisario Hernández, quien le había sugerido que su hija podría tener información valiosa para la investigación federal. La noticia llegó como un rayo de luz en la oscuridad que había envuelto a Isabella durante días. Por primera vez desde la humillación de su boda fallida, sintió una chispa de esperanza mezclada con una sed de justicia que comenzaba a crecer en su interior. Esa tarde, Isabella finalmente salió de su habitación. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante que había cosido meses atrás, y se dirigió hacia la comisaría acompañada por sus padres. Durante el trayecto, notó cómo la gente la miraba de manera diferente. Ya no había burla en sus ojos, sino curiosidad y una extraña mezcla de respeto y temor. El poder había cambiado de manos de manera sutil pero significativa. En la comisaría, Isabella se encontró cara a cara con el agente Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos inteligentes que irradiaban profesionalismo y comprensión. Él le explicó gentilmente la situación, mostrándole las fotografías y evidencias que habían recopilado sobre Roberto. Isabella escuchó en silencio, sintiendo como cada revelación validaba sus sospechas más profundas y confirmaba que su intuición no había estado completamente equivocada. Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando el agente Ramírez le preguntó sobre las joyas de su abuela. Isabella le contó sobre cómo Roberto había insistido en llevárselas para pulirlas, y describió cada pieza con el detalle que solo alguien que las había amado profundamente podría proporcionar. Los ojos del agente se iluminaron cuando ella mencionó un broche particular con una esmeralda pequeña pero distintiva, una pieza que había pertenecido a su bisabuela. Señorita Morales, dijo el agente con voz seria, esa descripción coincide exactamente con una pieza que encontramos en posesión de Roberto cuando lo arrestamos. Pero hay algo más que necesita saber. El agente hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Esas joyas no son simplemente reliquias familiares. Según nuestros expertos, algunas de las piedras son genuinas y bastante valiosas. Roberto sabía exactamente lo que estaba buscando. La revelación golpeó a Isabella como un rayo. Roberto no solo había estado jugando con sus sentimientos, había investigado minuciosamente a su familia y había descubierto el valor real de las joyas que habían pasado de generación en generación. La traición era aún más calculada y cruel de lo que había imaginado. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que esta información podría ser la clave para recuperar no solo sus pertenencias, sino también su dignidad. Mientras Isabella salía de la comisaría esa tarde, todo el pueblo la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto recién encontrado.
Carmen Vega, quien había estado observando desde la puerta de su tienda, sintió por primera vez una punzada de inquietud. Algo había cambiado en la dinámica del pueblo, y ella no tenía control sobre esa transformación. Las cartas estaban siendo redistribuidas, y nadie sabía aún quién terminaría ganando esta partida que apenas comenzaba a desarrollarse. La mañana siguiente trajo consigo una revelación que nadie en San Miguel había anticipado. El agente Ramírez regresó a la comisaría con noticias que cambiarían completamente el curso de la investigación, y más importante aún, la percepción que todo el pueblo tenía sobre los eventos recientes. Durante la noche, los investigadores habían logrado interrogar a Roberto la capital, y sus confesiones habían destapado una red de complicidad que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Roberto, enfrentado con evidencias irrefutables y la posibilidad de una sentencia severa, había decidido colaborar completamente con las autoridades. Sus revelaciones fueron tan impactantes que el agente Ramírez tuvo que sentarse y procesar la información antes de decidir cómo proceder. La estafa en San Miguel no había sido un trabajo solitario, como inicialmente habían pensado. Roberto había tenido ayuda desde adentro del pueblo, alguien que le había proporcionado información detallada sobre las familias más vulnerables y sus posesiones de valor. La confesión de Roberto revelaba que Carmen Vega, la misma mujer que había liderado las burlas contra Isabella, había sido su informante principal durante los meses previos a la estafa. Carmen había contactado a Roberto a través de conexiones que mantenía en la ciudad, donde ocasionalmente viajaba para comprar mercancía para su tienda. Lo que había comenzado como conversaciones casuales sobre la vida del pueblo se había transformado gradualmente en un plan elaborado para identificar y explotar a las familias que tenían ahorros o posesiones valiosas. Carmen había proporcionado a Roberto información específica sobre Isabella y su familia, incluyendo detalles sobre las joyas heredadas, los ahorros familiares y los hábitos diarios de los Morales. Había sido ella quien le había sugerido que Isabella sería el blanco perfecto, una joven romántica de una familia trabajadora con valores tradicionales, exactamente el tipo de persona que sería más susceptible a sus encantos manipuladores. Carmen había estado motivada por una combinación tóxica de envidia y resentimiento hacia aquellas familias que, a pesar de tener menos recursos materiales, parecían más felices y unidas que la suya propia, pero la traición de Carmen iba aún más profundo. Roberto confesó que ella había recibido una comisión por cada estafa exitosa, y que habían planeado realizar al menos 3 trabajos más en San Miguel antes de que él desapareciera definitivamente del pueblo. Isabella había sido solo la primera víctima en una lista que incluía a la viuda Esperanza, quien había heredado una pequeña propiedad de su difunto esposo, y a la familia Rodríguez, conocida por sus ahorros cuidadosamente guardados para la educación de sus hijos. Cuando el agente Ramírez compartió esta información con el comisario Hernández, ambos hombres comprendieron que se enfrentaban a una situación mucho más compleja de lo que habían anticipado. No se trataba simplemente de un estafador forastero que había aprovechado la confianza de una comunidad inocente, había una traición desde adentro que había facilitado y dirigido el crimen. La persona que más había disfrutado humillando públicamente a Isabella había sido, en realidad, la arquitecta de su desgracia. Isabella estaba en su casa, tratando de procesar todo lo que había aprendido el día anterior, cuando escuchó un alboroto creciente en la calle principal. Las voces se multiplicaban y el tono era de conmoción y incredulidad. Su madre, Esperanza, regresó corriendo de la panadería con noticias que la dejaron sin aliento. «Hija, no vas a creer lo que está pasando», le dijo con voz temblorosa. «Están arrestando a Carmen Vega. Dicen que ella ayudó a Roberto a robarte». La noticia se extendió por San Miguel como fuego en pastizal seco. En cuestión de minutos, prácticamente todo el pueblo se había congregado alrededor de la tienda de Carmen, observando con una mezcla de horror y fascinación mientras los agentes federales la escoltaban hacia uno de los vehículos negros. Carmen, quien había pasado años proyectando una imagen de respetabilidad y superioridad moral, ahora caminaba esposada frente a los mismos vecinos a quienes había entretenido con chismes maliciosos durante décadas. El impacto psicológico en la comunidad fue inmediato y profundo. Las personas que habían participado en las burlas contra Isabella ahora se enfrentaban a una realidad incómoda, habían sido manipuladas por la verdadera villana de la historia. Carmen había orquestado no solo la estafa, sino también la humillación pública que siguió, alimentando deliberadamente los chismes y la crueldad para desviar cualquier sospecha de su propia participación en el crimen. Isabella observó desde su ventana mientras Carmen era llevada hacia el vehículo policial. En lugar de la satisfacción que había esperado sentir, experimentó una mezcla compleja de emociones. Había justicia en lo que estaba sucediendo, pero también una profunda tristeza por la traición que había sufrido no solo Roberto, sino toda su comunidad. Carmen había violado la confianza más básica que mantiene unida a una comunidad pequeña, la lealtad mutua entre vecinos, pero la historia estaba lejos de terminar. Mientras Carmen era interrogada en la capital, los investigadores descubrieron algo que añadiría una dimensión completamente nueva al caso. En su casa encontraron documentos que sugerían que la red de estafas se extendía a otros pueblos de la región,
y que Carmen había estado coordinando operaciones similares durante al menos 2 años. Isabella no había sido su primera víctima, había sido parte de un patrón sistemático de traición y explotación que había arruinado las vidas de docenas de familias inocentes. La revelación más impactante llegó cuando los investigadores descubrieron que Carmen había documentado meticulosamente cada una de sus operaciones, manteniendo registros detallados de las víctimas, sus pérdidas y las ganancias obtenidas. Era como si hubiera estado llevando un diario de sus crímenes, posiblemente como una forma de revivir el poder que sentía al destruir las vidas de otros. Entre estos documentos encontraron algo que helaría la sangre de Isabella cuando finalmente lo supiera. Carmen había estado planeando una segunda fase de su venganza personal, una que habría destruido completamente la reputación y las oportunidades futuras de la familia Morales en formas que Isabella aún no podía imaginar. Los documentos encontrados en casa de Carmen revelaron un plan tan cruel que incluso los agentes experimentados se sintieron perturbados al leerlo. Carmen había estado preparando una segunda fase de destrucción dirigida específicamente contra Isabella y su familia. Había falsificado cartas supuestamente escritas por Isabella, donde confesaba haber estado involucrada conscientemente en la estafa de Roberto, planificando distribuirlas por todo el pueblo después de que el escándalo inicial se calmara. Su objetivo era asegurar que los Morales nunca pudieran recuperar su reputación y se vieran obligados a abandonar San Miguel para siempre. Cuando el agente Ramírez compartió esta información con Isabella, ella sintió una mezcla de horror y alivio. Horror por la maldad calculada de Carmen, pero alivio porque la verdad finalmente había salido a la luz antes de que pudiera causar más daño. Sin embargo, lo que vino después la dejó completamente sin palabras. Los investigadores habían recuperado no solo las joyas robadas, sino también los ahorros de su familia y algo completamente inesperado, una suma de dinero mucho mayor de la que jamás habían poseído. La explicación llegó cuando Roberto, en un intento desesperado por reducir su sentencia, reveló el último secreto que había guardado. Las joyas de la abuela de Isabella, especialmente el broche con la esmeralda, no eran simplemente reliquias familiares valiosas. Eran parte de un tesoro que había pertenecido a una familia adinerada de la región durante la época colonial, joyas que habían sido dispersadas durante la Revolución y que ahora tenían un valor histórico incalculable. La bisabuela de Isabella había adquirido las piezas décadas atrás de una anciana que necesitaba dinero urgentemente, sin conocer su verdadero origen o valor. Roberto había descubierto esta información a través de sus contactos en el mercado negro de antigüedades, y fue precisamente por eso que había elegido a Isabella como víctima. No buscaba simplemente unos ahorros familiares, estaba detrás de un tesoro histórico que valía cientos de veces más de lo que cualquiera en San Miguel habría imaginado. El gobierno, reconociendo tanto el valor histórico de las piezas como el derecho legítimo de Isabella a ellas, decidió comprar la colección para exhibirla en el Museo Nacional. La suma ofrecida transformó instantáneamente a los Morales de una familia trabajadora en una de las más prósperas de la región. Isabella, quien había sido humillada públicamente como la pobre ingenua del pueblo, se había convertido de la noche a la mañana en una mujer independiente y financieramente segura, pero el giro final llegó el día que Carmen fue sentenciada. Durante el juicio, se reveló que ella había estado actuando movida por algo más que simple codicia. Carmen había estado enamorada secretamente de Roberto desde el momento en que llegó al pueblo, y su participación en la estafa había sido tanto por dinero como por celos hacia Isabella. Su plan de destruir a la familia Morales había sido motivado por una obsesión enfermiza y un resentimiento profundo hacia la mujer que había conquistado el corazón del hombre que ella deseaba, sin importar que ese hombre fuera un criminal. La justicia poética se completó cuando Isabella, usando parte de su nueva fortuna, decidió comprar la tienda de Carmen y convertirla en un centro comunitario dedicado a ayudar a las víctimas de estafas y fraudes. El lugar donde una vez habían tejido los chismes más crueles se transformó en un símbolo de esperanza y segunda oportunidades, demostrando que el destino verdaderamente tiene formas misteriosas de equilibrar las cuentas de la vida. 6 meses después de los eventos que habían sacudido San Miguel, el pueblo había encontrado una nueva normalidad que era, en muchos aspectos, mejor que la anterior. Isabella caminaba por las calles principales con la cabeza en alto, no por orgullo o arrogancia, sino con la confianza serena que viene de haber superado una prueba terrible y haber emergido más fuerte. Su transformación era evidente no solo en su postura, sino en la forma en que los vecinos la miraban ahora, con respeto genuino y una admiración que había sido ganada a través del sufrimiento y la perseverancia. El centro comunitario que había establecido en el antiguo local de Carmen se había convertido en el corazón de una nueva era para San Miguel. Allí, Isabella ofrecía talleres gratuitos sobre educación financiera, ayudaba a las familias a identificar posibles estafas y brindaba apoyo emocional a quienes habían sido víctimas de diferentes tipos de fraude. La ironía de que el lugar donde una vez se habían planeado traiciones ahora sirviera para proteger a los vulnerables no se perdía en nadie, y se había convertido en un símbolo poderoso de cómo las adversidades pueden transformarse en oportunidades para el bien común.
Muchos de los vecinos que habían participado en las burlas contra Isabella habían venido a pedirle perdón personalmente. Algunos lo hicieron por genuino arrepentimiento, otros por la incomodidad de saber que ahora ella tenía el poder económico y social que antes habían despreciado. Isabella los recibió a todos con gracia, entendiendo que la crueldad a menudo nace del miedo y la inseguridad, y que ella misma había aprendido valiosas lecciones sobre el juicio rápido y la compasión durante su propia experiencia de humillación. Don Carlos y Esperanza habían florecido en su nueva situación. Su hija no solo había recuperado su dignidad, sino que había demostrado una madurez y sabiduría que los llenaba de orgullo. Usaron parte de la nueva fortuna familiar para mejorar modestamente su hogar y ayudar discretamente a otras familias necesitadas del pueblo, manteniendo siempre los valores de humildad y generosidad que habían inculcado en Isabella desde pequeña. Roberto había sido sentenciado a 8 años de prisión y Carmen a 5 años por su papel como cómplice. Durante el juicio, Isabella había testificado con una serenidad que impresionó a todos los presentes. No había buscado venganza, sino justicia, y su testimonio había sido fundamental para asegurar que otros estafadores fueran capturados usando la información obtenida del caso. Su dolor se había transformado en propósito, y su experiencia personal se había convertido en una herramienta para proteger a otros. En las tardes tranquilas, Isabella a menudo se sentaba bajo el viejo roble donde Roberto le había propuesto matrimonio. Pero ahora ese lugar ya no representaba traición y dolor, se había convertido en un símbolo de su propia resistencia y crecimiento. Había aprendido que el verdadero amor propio no viene de la validación externa, sino de la capacidad de mantenerse firme en los propios valores incluso cuando el mundo parece estar en contra. La historia de Isabella se convirtió en una leyenda en San Miguel y los pueblos vecinos, no como una víctima que había sufrido una traición, sino como una mujer que había transformado su mayor humillación en su mayor triunfo. Su historia recordaba a todos que las apariencias pueden engañar, que la crueldad a menudo esconde inseguridad, y que el destino tiene formas misteriosas de recompensar a quienes mantienen su bondad incluso en los momentos más oscuros. Años después, cuando los visitantes preguntaban sobre el hermoso centro comunitario en el corazón del pueblo, los habitantes de San Miguel sonreían y comenzaban a contar la historia de Isabella Morales, la mujer que había sido burlada en su día especial pero que había demostrado que el verdadero poder viene de la capacidad de transformar el dolor en propósito, convirtiendo su momento más vulnerable en el fundamento de una vida extraordinaria.